Yo me educo en el José Benigno Iglesias y egresé en 1974. Y naturalmente luego de algunos trabajos que tuve y naturalmente cursando la universidad, llego a ser profesor primero en el año de 1983 en el José Benigno Iglesias. En ese entonces solamente era colegio agropecuario, agronómico, José Benigno Iglesias. Comencé como docente, como profesor, luego en el 87, en época de Rodrigo Borja, me dieron el nombramiento de inspector general, que lo ostenté hasta el año 2010. Me apodaban justamente el machetero, pues, y a nivel provincial. Y como anécdota, sí, pues se puede contar una anécdota. Cuando organizaba en Super S, don Humberto Guzmán, el Estrellas de Recuerdo, nosotros solamente jugábamos con el Club Biblián, pues. Y por otro lado jugaba el equipo Amistad. La Amistad en el que él jugaba el Julio Coronel, el que le decían Papa Julio. Papa Julio. Bueno, y hay hasta un parecido físico entre Papa Julio y mi persona, pues. Entonces, al llegar ahí a la escuela, a la Emilio Abad, a veces llegaba yo primero y la gente era, ven Papa Julio, ven Papa Julio. Y llegaba el propio Papa Julio, ven Jorge Ortiz, ven Jorge Ortiz. Si nos dieran a escoger en qué nos gustaría quedarnos o qué recuerdo se tiene mejor entre un deportista activo y luego la dirigencia, nosotros, hablo por mí, nos quedaríamos en el deporte activo, cuando uno actuaba como tal. Parece que ahí se tienen mejores recuerdos, pero igual, en la directiva deportiva hay que mantener una seriedad y actuar ya de otra manera. Pero sin embargo, en ambas partes hay grandes recuerdos, y especialmente para conseguir amistades. Bien, estimadas amigas y amigos, reciban ustedes un cordial saludo el día de hoy en una nueva edición de El Otro Perfil podcast que se produce semana a semana por el portal digital Ecos del Cañar. Bien, el día de hoy tenemos como invitado especial al ingeniero Jorge Ortiz, quien es ingeniero agrónomo, trabajó como docente por varios años, docente jubilado en el José Benigno Iglesias. También ha sido dirigente deportivo, creador del Club Biblián, de AFCA, también formó parte de la Federación Deportiva del Cañar como vocal, entre otros cargos. Queremos saludar al ingeniero Jorge Ortiz y agradecer su presencia el día de hoy acá en el portal Ecos del Cañar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, gracias por la invitación y felicitándoles en esta nueva etapa, en este medio digital, que es lo que ahora va a predominar. Bien, ingeniero, reiterando el agradecimiento, ahora vamos a conversar un poco de su vida, como acostumbramos acá en El Otro Perfil. Nos gusta conversar de personas de renombre quienes han hecho historia acá en la provincia, como en Azogues. El día de hoy usted, jubilado, fue docente del Colegio José Benigno Iglesias, en el Instituto José Benigno Iglesias también se denomina. Coméntenos primeramente cómo fue sus inicios. Usted nació en Biblián, cómo su familia, cómo fue conformada, cómo fue su niñez. Sí, soy oriundo del cantón Biblián, nací en el año de 1955. Me eduqué los primeros años en la escuela de las Madres Oblatas y posteriormente pasé a la escuela Daniel Muñoz. En la secundaria, los primeros años cursé en el Juan Bautista Vázquez, para luego entonces pasar al José Benigno Iglesias, en donde saqué el título de agrónomo, para posteriormente seguir en la universidad, en la Universidad Católica de Cuenca, en donde saqué el título de ingeniero agrónomo, y posteriormente creo que en el año 2008 hice una especie de diplomado en la Universidad de Cuenca. ¿Cómo fue su transición de ser estudiante del Colegio José Benigno, posteriormente a pasarse docente y luego inspector? Bueno, es bonito llegar a un establecimiento educativo donde se
nos educamos. Yo me educo en el José Benigno Iglesias y egresé en 1974. Y naturalmente luego de algunos trabajos que tuve y naturalmente cursando la universidad, llego a ser profesor primero en el año de 1983 en el José Benigno Iglesias. En ese entonces solamente era colegio agropecuario, agronómico, José Benigno Iglesias. Comencé como docente, como profesor, luego en el 87, en época de Rodrigo Borja, me dieron el nombramiento de inspector general, que lo ostenté hasta el año 2010, y en el transcurso de esos tiempos el colegio agronómico tuvo una etapa más. Primero era tecnológico agropecuario y luego Instituto Superior Agropecuario, que llegó hasta la época de la Revolución Ciudadana, donde hubo un cambio en la ley de educación y hoy en día es solamente una unidad educativa, el José Benigno Iglesias. ¿Fue un referente a nivel provincial y nacional? Sí, especialmente en la época en que salían bachilleres agrónomos. En el Austro prácticamente habían dos instituciones que proveían a este tipo de técnicos, como era el agronómico de Cuenca y nuestro colegio agronómico de Biblián, y era reconocido no solo a nivel del Austria, sino a nivel provincial. Y posteriormente, cuando se hizo instituto, también teníamos esos logros y esos reconocimientos de parte de las instituciones educativas. ¿Qué es lo que más recuerda usted como docente de este instituto, que también fue nocturno, o es? Claro, sí, no sé si siga con la sección nocturna, pero igual, o sea, en ese entonces se podía trabajar en ambas secciones, y igual desempeñé inspector general tanto de la sección diurna como en la sección nocturna. Y lo bueno de recordar es que cuando llego en 1983 me encuentro con algunos que todavía estaban en la institución y fueron mis profesores. Y un bonito de tener a ellos ya como compañeros y luego como amigos, y posteriormente ser jefe de ellos en el instante en que me dieron el nombramiento de inspector general. Pero una buena etapa de la vida, porque esas enseñanzas que ellos nos dieron me sirvió para vivir con ellos mismos y ser compañeros en una labor tan grande como es la educación en toda parte y especialmente en nuestro Ecuador. Paralelamente en sus inicios usted como docente, en el 84 usted fue concejal de Biblián. En el 87. 87, perdón. En el 87, en el gobierno de Rodrigo Borja. En ese año se elegía, en esas etapas, se elegía solamente para 2 años, de acuerdo a la ley de elecciones. Y nos tocó justamente con su papacito, doctor Alfredo Ávila. Él, como eligieron para 2 años, él pasó en la primera parte y luego yo quedé en la segunda parte para cumplir con los 2 años que tuvimos. Y asimismo nos tocó trabajar con compañeros que era en ese entonces no se elegía alcalde, sino se elegía a 7 concejales, o cuando era de elegir mayorías o minorías era 4-3. Entonces, en ese sentido, se hacía alianzas o se hacía mayorías, y la mayoría elegían al presidente, al vicepresidente y presidente ocasional, que era en ese entonces de acuerdo a la ley. Y siempre nos tocó trabajar por ideologías, no hablemos de que enemistad ni en contra ni nada, por ideologías. En ese entonces gobernaba la izquierda democrática. Pero igual, buenos amigos que estaban ahí, pero no compaginábamos en la ideología y teníamos algunas dificultades y nada más, pero ideológicamente. Y así teníamos que seguir adelante, ¿no? ¿Esa fue su única experiencia en la política o se ha incursionado? No, en la política fue la única. La única en la política. Más bien lo que se me dediqué ya es en la dirigencia, primero en el deporte en sí, como el deporte activo. Luego en la dirigencia deportiva y en el campo, NIO, que es el agropecuario, centro agrícola, estaba en la Cámara de la Tercera Zona y también en la Federación Deportiva del Cañar. Como usted bien lo menciona, primeramente vamos a ver el tema profesional.
Usted como ingeniero ha presidido el centro agrícola, también ha formado parte de la Cámara. ¿Cómo han sido esas experiencias a nivel provincial? Bueno, claro. Lo primero, a nivel cantonal, fui presidente del Centro Agrícola Cantonal de Biblián. Y como tal, también participé y fui presidente de la Cámara de Agricultura de la provincia. Y así más o menos se podría decir se va ascendiendo hasta llegar a ser vicepresidente de la Cámara de la Tercera Zona, donde eso albergaba Azuay, Cañar y Morona Santiago. Y más o menos pasé como vicepresidente de la Cámara unos 2 años, parece que es en el 2006 a 2008, algo así. Y bueno, ahí se manejaba la política en ese entonces, de acuerdo a lo que se tenía con la constitución anterior, antes de la constitución de la Revolución Ciudadana. Entonces habían órganos en donde tenían que hablar o diagramar ministerios, y en ese caso nosotros podíamos sugerir a nivel de cámaras, la Federación de Cámaras, es decir, reunión de todas las cámaras, sugerir normalmente el ministro de Agricultura. Entonces era una buena cosa el tener el apoyo de la Federación de Cámaras para elegir a un ministro y a lo mejor sugerir y pedir a los gobiernos de turno. Ahí había la oportunidad de gestionarse para la provincia y para el país. Claro, indudablemente. Entonces, de acuerdo a la coyuntura, el ministerio entonces se podía, para nombramientos, hable usted de directores provinciales y cuánta cosa más, y atendiendo al ministro se puede hacer cualquier movida política. Bueno, en el centro agrícola usted también realizó una gestión buena, aceptable, sobresaliente, digamos así, remodelando algunos edificios. ¿Qué más puede decir usted durante su gestión? Sí, en mi época tocó, gracias a Dios, de que en la administración anterior estaba el doctor Cornelio Salamea, y él hicieron una especie de contrato con la municipalidad de Biblián para vender el espacio de terreno hacia la parte de atrás de la institución para que sirva como relleno sanitario, del cual ya obviamente se llenó. Y con ese dinero entonces me tocó en la siguiente administración prácticamente realizar todos los acabados de lo que ya realizaron, la construcción del centro agrícola, que fue en época del doctor Marco Arias Vicuña cuando fue presidente. Y así mismo cada presidente del centro agrícola iba apostando con alguna cosa. A mí me tocó esa coyuntura trabajar, porque nos colaboró también en ese entonces como alcalde el doctor Bolívar Montero, y el terminar, hacer el teatro, hacer las salas de recepciones, todo eso, amoblar, y prácticamente lo que hoy es el centro agrícola cantonal en la parte física. Una de las ferias importantes a nivel austral es la feria que se realiza acá en el Centro Agrícola de Biblián, ¿no? Hasta ahora sí se sigue manteniendo, una de las pocas que se mantiene a nivel austral. Sí, es la feria agropecuaria. Sí, se llama Maxconas. Antes se hacía la feria agropecuaria, también industrial, comercial, y hoy en día parece que ya le van solamente dejando como feria agropecuaria. Claro que comprende mucho más de lo que es la institución, y eso se ha venido haciendo desde épocas muy atrás. Podemos recordar como niños nosotros cuando hacían en época del doctor Monsalve. Desde ahí comenzó a realizarse las ferias, y se necesita un apoyo grande de parte de las entidades del municipio. Si no hay el apoyo de la municipalidad, es muy difícil realizar aquello. Entonces yo creo que hoy en día hay ese apoyo, y por eso que están realizando las ferias, para no dejar de efectuar cada año estas ferias, que es uno de los números importantísimos dentro de las festividades que se hace en Biblián por su cantonización en agosto. Bien, ingeniero, como usted ya lo adelantó, usted ha estado siempre vinculado al mundo o a la actividad deportiva, y ha sido también dirigente, fundador del Club Biblián, dirigente de Liga Cantonal. Usted ha jugado acá en importantes campeonatos aquí en la ciudad de Azogues, con un gran grupo de Biblián, que usted ya nos sabrá contar. Coméntenos esta faceta del deporte y de la dirigencia deportiva. Si nos dieran a escoger en qué nos gustaría quedarnos o qué recuerdo se tiene mejor,
entre un deportista activo y luego la dirigencia, nosotros, hablo por mí, nos quedaríamos en el deporte activo, cuando uno actuaba como tal. Parece que ahí se tienen mejores recuerdos, pero igual, en la directiva deportiva hay que mantener una seriedad y actuar ya de otra manera. Pero sin embargo, en ambas partes hay grandes recuerdos, y especialmente para conseguir amistades, porque nosotros jugábamos fuera de los campeonatos locales que se tenían en Biblián. Nos invitaban a Azogues, nos invitaban a Cuenca. Alguna vez jugamos en el campeonato que en ese entonces organizaba el Club Amistad, lo que ahora creo que es el Mundialito. Le hablo en el 82, 83, fuimos a participar en parece que se llamaba en ese entonces el Mundialito de los Pobres. Parece, no estoy bien, 82 o 83. Y bueno, quedamos campeones en indoor, quedamos campeones con Estudiantes, se llamaba el equipo de nosotros. Estudiantes, ¿por qué pusimos eso? Porque todos estábamos estudiando en ese entonces en la universidad. Les pusimos como Estudiantes, quedamos creo 2 o 3 veces en Biblián. Participábamos en Azogues y en alguna ocasión me acuerdo que el equipo que hoy es Barrabás nos invitó a nosotros para que vengamos a jugar representación de Azogues, la provincia, contra un equipo que ellos traían de la ciudad de Cuenca, y lo hacían por las festividades de noviembre. Entonces vinimos nosotros a representar aquello. Y ahí nos nació la idea de vamos a jugar el campeonato en Cuenca, el Mundialito de los Pobres, y alguien nos dio, porque teníamos que conseguir cupo, y eso era lo más difícil, lo más y complicadísimo de conseguir el cupo. ¿Y cómo lo consiguieron? Algún dirigente deportivo de Cuenca nos ayudó. Ya tenemos el cupo, pero tienen que ir con un buen equipo, y así conversando entre los que conformábamos el grupo, nos sentíamos capaces. Y nos fuimos con ese grupo donde hoy se sabe, y antes y después, el indoor en Cuenca es bien fuerte. Si se quiere jugar medio con fuerza o también técnicamente tocando, es igual que antes. Hoy yo creo que seguirá siendo así. Y es uno de los mejores campeonatos, que lo mejor a nivel del Ecuador que se tiene, el que organizan en Cuenca. Participamos, no pasamos la primera etapa. Son cuadrangulares y pasaban los 2 mejores y no pudimos. De los 3 partidos ganamos 1, empatamos 1 y perdimos el otro, pero no nos avanzó, y esa fue la experiencia que tuvimos para venir acá con mayor presencia, tanto en Azogues como en Biblián, para seguir a lo mejor ganando algunas competencias. ¿Usted juega como back central? Como back central he jugado toda la vida, sí, tanto en el fútbol como en el indoor. ¿Por cuál se inclina más? ¿Por el fútbol césped? Oiga, tiene sus facetas, ambos tienen sus facetas. En el indoor es del toque. Si no se juega al toque en el indoor, ya no se juega de mejor manera, porque el indoor no es del choque, es del toque. En cambio, en el fútbol tiene que haber alguna, como le digo, algún plan, alguna estética de jugar. Entonces, si no se aplica eso, no se juega bien. Por eso, nosotros, otra de la importancia que se recuerda es que nosotros hicimos un grupo a partir de 1986. Y hablemos que nosotros participamos cuando incluso vinimos a jugar acá los campeonatos que organizaba la Super S y luego Barrabás. Esa misma gallada que nos conocimos en el 86, vinimos a jugar acá. Estamos hablando 2004, 2005, 2006. Entonces eso comentaban las personas y algunos que les gustaba el deporte, era que nosotros nos conocíamos como un grupo de amigos. Entonces había la solidaridad, si de repente se perdía la bola, alguna cosa, no, vamos. Que es muy difícil hoy en día. En Biblián existe individualidades grandes. El problema que yo veo, y he conversado yo con los chicos, porque siempre estoy en la cancha de indoor conversando con ellos, es el querer figurar uno más que otro, y ahí no se va a ninguna parte en el deporte. En el deporte tiene que ser la solidaridad, la comprensión y más aún la amistad. Donde lleguen a configurar eso, es bien difícil que les gane cualquier equipo. ¿Ya usted se considera un defensa fuerte y un machetero, como se dice en el popular?
natural? ¿Cómo se considera me apodaban justamente el machetero, pues, y a nivel provincial. Y como anécdota, sí, pues se puede contar una anécdota. Cuando organizaba en Super S, don Humberto Guzmán, el Estrellas de Recuerdo, nosotros solamente jugábamos con nuestro Club Biblián, pues. Y por otro lado jugaba el equipo Amistad. El Amistad en el que él jugaba el Julio Coronel, el que le decían Papa Julio. Papa Julio. Bueno, y hay hasta un parecido físico entre Papa Julio y mi persona, pues. Entonces, al llegar ahí a la escuela, a la Emilio Abad, a veces llegaba yo primero y la gente era, ven Papa Julio, ven Papa Julio. Y llegaba el propio Papa Julio, ven Jorge Ortiz, ven Jorge Ortiz. Hasta que un día el Humberto Guzmán nos hizo encontrar a los dos. Y nos entrevistó a los dos, pero medio cambiando la situación para hacerle más jocoso la situación. Y también el de Julio Coronel, pues Papa Julio, bien parado, como se dice, y otros macheteros. Entonces por ahí más o menos la cosa fue conociéndose. Pues. ¿Y quedaron campeones en una oportunidad en ese campeonato que usted menciona? Sí, aquí nos fue muy bien. Participamos 5 años. De los 5 años jugamos 3 finales. Y de esas 3 finales una vez campeón. En la cuarta no entramos a las semifinales y en la quinta ya ni llegamos a clasificar. Participamos 5 años seguidos. Como les digo, obtener 3 de los 5 años, 3 finales, es positivo, bien positivo, y una vez campeón. Como usted lo dice, usted ya tenía un grupo estructurado, un grupo que ya se conocían bien. Si nos puede recordar algunos nombres. Justamente Alfredo Ávila, su papá, Max Argudo, Flaco Martínez, Vicente Ormaz, Walter Vintimilla, el finado Osvaldo Coronel, Don Uva, Arturo Ormaz, el arquero, pues, Arturo Ormaz. Y como permitía el reglamento de los que organizaban tanto la Super S en las Estrellas del Recuerdo como Barrabás, que se puede contratar a más jóvenes. Y el reglamento era, si no estoy mal en lo que organizaba la Super S, de los 7 que se jugaba en cancha del Emilio Abad, 3 de 40 a 44, 3 de 45 a 49 y 1 pasado de 50. Eso yo le estoy hablando en los campeonatos del 2003, 2004. Y ese pasado de 50 era Jorge Ortiz o Alfredo Ávila, que tenían que estar obligadamente en la cancha. Y ahí sí el resto podía ir cambiando, pero con esos preceptos. Siempre fue ese equipo y ya se conocían bien, tocaban. Lo conocíamos muy bien, hasta de memoria se jugaba a veces ya porque sabía dónde va a estar ubicado el resto de compañeros. Y de ahí, bueno, paralelamente, usted ha sido dirigente deportivo fundando el Club Biblián, también dirigiendo la Liga Deportiva Cantonal, años fomentando el deporte. Usted siempre ha estado vinculado, también pasó a ser parte de la Federación Deportiva de Peña como vocal. Coméntenos esas experiencias, San Juan. Bien, justamente comenzamos en la dirigencia del Club Biblián en el año 82 o 83, por ahí a lo mejor la memoria me puede engañar. Y en ese entonces, ya afinado el señor Vázquez, ¿cómo era el nombre del señor Vázquez? El pequeñito, antes les decía, bueno, él era dirigente del Deportivo Azogues y muy interesado en formar aquí en la provincia del Cañar la asociación de fútbol profesional. Entonces él movió todo lo bueno y conversó con los respectivos cantones. En ese entonces, la Troncal con el Deportivo La Troncal, en Cañar el Deportivo Municipal, que estaba regentado por don Guayo Pacheco. En La Troncal estaba regentado por el señor Jimmy Araujo. En Biblián, el Deportivo Biblián estaba regentado por Jorge Ortiz, Alfredo Ávila, Max Argudo. El Deportivo Azogues por el señor Vázquez, me olvido el nombre, que fue incluso presidente del colegio de periodistas en ese entonces. Y también la casa Quispe, que estaba presidida por Luis Quispe. Es decir, 2 equipos de Azogues, uno de Biblián, uno de Cañar y uno de La Troncal.
y se forma la Asociación de Fútbol Profesional de Cañar. Como presidente de la FEB estaba don Carlos Cuello Martínez. Me acuerdo porque a mí me tocó alguna vez que me delegaron en darle una plaquita, porque nos ayudó a formar justamente la asociación. Y de ahí nace entonces APCA, hasta lo que hoy es, y ya ha participado en cuántos campeonatos. En ese entonces participaba solo en segunda categoría, pues. Y el equipo que quedaba campeón y vicecampeón se jugaba un zonal, pero hasta ahí se llegaba. Jamás se avanzó hasta que lleguen estos años que del siglo ya XXI, pues no, del 2000 en adelante. El Deportivo Azogues llegó no solo a la primera A, sino a la primera, no solo a la primera B, sino a la primera A. Deportivo Municipal llegó a la primera B. Y así, a lo mejor mañana o pasado, algún equipo de nuevo puede llegar a la serie grande del fútbol ecuatoriano. Entonces pasamos algún tiempo en la dirigencia. En los primeros años fui vocal, después fui vicepresidente por algunos años, fui vicepresidente de Lucho Quispe, y también fui vicepresidente del señor, no me acuerdo el nombre, que era presidente director del Banco de Progreso, que desapareció, no me acuerdo el nombre, y después fui vicepresidente de Wilson León, que hasta ahora sigue como tal. Salí ya en el 2009, 2010, y prácticamente alejándome de eso. Pero entre esa situación también, en el 2009, no, en 1999, en el deporte amateur, llegué a ser presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Biblia. ¿Y también participaron en un equipo de ascenso con la Liga, con el Deportivo Biblián? Claro, era la obligación. Si nosotros pertenecíamos a APCA, teníamos que de hecho participar en el ascenso, y había que participar todos los años en el ascenso, todos los años en el ascenso. Y si no se participaba, se quitaba ya la vida jurídica, que es lo que pasó últimamente, pues. Se perdió prácticamente los equipos fundadores, ninguno está este rato. Ningún equipo fundador este rato está en APCA. Claro, en su época en Biblián se utilizaba, los jóvenes se fogueaban, se decía que tenían la oportunidad como para jugar el ascenso. Para llegar a ser profesionales. Pues. Ajá. Si acá seguía un buen camino, podían llegar a ser profesionales, sino siempre se necesita el dinero. Si no hay el dinero, no se puede formar un buen equipo y no se puede aspirar a más de quedar a los mejores campeones a nivel provincial. Pero ya para participar en la fase de grupos o zonales, se necesita ya configurar un buen equipo. Y si tiene la idea de llegar a la serie B, no menos de 1 millón de presupuesto anual para pensar en eso. Y eso ya es hablar grandes cosas. Esa es inversión. Bueno, nos comentaba también de la Liga Deportiva Cantonal de Biblián que también presidió, ¿no? Sí, y eso en el amateur, pues. Y también ahí nos tocó en hacer algunos adesentamientos, alguna cosa dentro de la dirigencia. Nos tocó, por suerte, en ese entonces, como prefecto, don Iván Castañer, y había alguna coyuntura política. Entonces él nos ayudó, hicimos en el estadio, la techada, el techo, de lo que es la única tribuna que tenemos en el estadio de Biblián. Lo hicimos lo hicimos también uno de los camerinos de abajo. En el Coliseo, asimismo, hicimos el cambio total de la duela, de la madera. Y eso incluso conversábamos con la dirigencia actual de Liga, y ya tienen que hacer una renovación, un cambio de nuevo. Claro que es costoso, pero es que es imprescindible de que eso se haga para poder mantener y que la cosa siga de la mejor manera por los campeonatos que ellos realizan cada año, y que creo que son unos 8 campeonatos al año que lo realizan, y tienen que ir pensando en esa situación. Ya, ¿en la Federación Deportiva también fue parte vocal? Sí, ya entrando como presidente de Liga, entonces ahí hay contactos con la Federación Deportiva, y en ese entonces se elegía a base de las representaciones que se tenía. Cada liga tenía un voto. Cada federación por deporte tenía 2 votos.
cada, federación, 2 votos. También tenía representación los comités, 1 voto. Entonces, entre todo eso se reunía en asamblea y se nombraba un directorio. Claro que, como en toda parte, tiene que haber el preacuerdo, ¿no? En conversar, bueno, tenemos esta otra cosa. Y ahí entonces hicimos un nuevo directorio. Esto fue en el 2004, en la cual presidía el señor Moisés Buestán como presidente, Osvaldo Crespo como vicepresidente y yo era el primer vocal. Santiago Rivas era el siguiente vocal, también estaba el doctor Moscoso y no me acuerdo el resto de dirigencia. Y Moisés Buestán renuncia, entonces al renunciar se produce la subrogación, el ascenso. Osvaldo Crespo sube a la presidencia y yo subo a la vicepresidencia. Y así pasamos por espacio, creo, de 2 o 3 años dentro de la dirigencia deportiva a nivel provincial, que también se tiene algunas experiencias. En nuestra época realizamos los juegos, no me acuerdo el número, los juegos interandinos. Creo que hasta ahora tienen eso de realizar los interandinos, los de la costa, los del oriente y los de Galápagos. Entonces realizamos nosotros con sede en Azogues. Algunas disciplinas, la mayoría en Azogues. A Biblián fue el judo, el taekwondo y el ajedrez. A Cañascoro fue hacia alguna otra disciplina. Y eso se hizo en el 2008. Los Juegos Nacionales, Juegos Interandinos en la ciudad de Azogues. Bien, ingeniero, usted también es hincha del Club Sport MD. Usted es fiel seguidor del club con su familia, bueno, la mayoría de sus hijos, o por no decir todos. Sí, desde pequeño se nace la inclinación, sin que nadie nos oriente. Estamos hablando nosotros, si hablamos de pequeño, y nací en el 55, que tengo unos 10 años, en el 65, que solamente por la radio, pues, qué televisión y nada en ese entonces, en el 65. Entonces, oyendo por la radio, se oía Radio Mambo, la CRE, había, Atalaya, y se oía, y como siempre se oía, si no era Barcelona era MLE, si no era MLE era Barcelona. Entonces, por ahí nació la inclinación. Y luego de eso, ya viene la televisión, viene más cosas, y nunca igual, o sea, en mi familia pedí hasta hincha del MLE, hasta hincha, ya siguieron, y como nos gusta igual, cuando viene a Cuenca el MLE, seguro tenemos que ir a visitar. Y también hemos ido a las 3 finales que se jugó en el Capul, cuando en la final que juega no sería final, sino solamente para recibir el título con el Deportivo Quevedo. Ya fue campeón MLE, sino solamente, como tocaba la última fecha con el Quevedo, entonces fuimos solo a recibir la copa prácticamente. En el tricampeonato, ese era 2012, 13 y 14, claro, 12. En el 2013 era con el Delfín, que primero se ganó en Guayaquil y después se ganó en Manta. Y el 2014, la maravilla de la vida, que quisiera que nunca se vuelva a repetir, porque yo creo que si se repite, a lo mejor gana Barcelona, que fue el clásico del siglo, pues. 2014. El 2014, y ahí estuvimos. Con una pequeña cosa de que cuando ya quedamos campeones, pues no. Y debía ser máximo unos 15 o 20 minutos ya para hacer toda la normativa de entregar las medallas y todo, pues. Y ya pasa 14 minutos, 20, una hora. Sí, lo que sucede es que llegó el señor presidente de la República de ese entonces, señor Rafael Correa, con el vicepresidente, el señor Glass, y pasaron por la mitad del campo. 2014, y desde ahí ya le comenzaron a silbar, 2014. Y bueno, nos pensamos, está bien, se declararon ambos mandatarios hinchas del MLE, correctísimo. Pero pensamos que ya un rato ahí de agasajo. Salieron a la 1:30 para hacer la premiación, donde la gente de Guayaquil se molestó un montón, bastante mismo. Y ya tiene esa cosita que le empañó
ese gran triunfo pues, del MLE, porque yo creo que no se ha de repetir un clásico por el título de esta manera, ya que el domingo vamos a tener otro clásico, no, pero ya no es igual como ese clásico, y la misma gente de Guayaquil y del Ecuador le bautizaron como el clásico del siglo, porque parece que no se va a volver a repetir, porque este año no creo que el MLE llegue a clasificar para jugar con el Barcelona en la final. ¿Cómo fue su infancia con su hermano Gerardo? No, pues él hincha de Barcelona, pues, hincha a muerte, pues. Me acuerdo así mismo como anécdota, se pegaba en las paredes de los recortes del Universo, porque el Universo llegaba, no llegaba otro periódico más, al menos en el cartón Biblia, y ahí se recortaba cuando salía el equipo del MLE de Barcelona, se pegaba en las paredes, o sea, era la pelea a ver qué pared está la mejor para pegarse. Entonces, si de repente se ha ido a meter, entonces a romper. Claro, él como hermano mayor, a veces hasta maltrataba, ¿no? Los clásicos. De los clásicos, claro. Bien, don Jorge, como para ir un poco cerrando, dentro de toda su trayectoria en el mundo deportivo, ¿cuál es el consejo que usted daría a la juventud en sí para que sepa encaminarse en este mundo del deporte, ¿no? A que sepa cuidarse, a que sepa ser profesional un poco, digamos, y a mantenerse en el deporte, porque eso se necesita mucha dedicación y mucho trabajo. Claro. De acuerdo a nuestra idiosincrasia bibliana, Sox, y el austro mismo, lamentablemente esto hay que decir, el fin de semana, la gran mayoría, por no decir el 100%, pues yo creo que un 95-96% se dedica, festejando lo que se ha jugado, a tomarse un vaso de cerveza, a veces un trago, 2 tragos, lo que sea, que también fuimos nosotros, no vamos a decir que nosotros no hemos hecho, también lo hicimos en nuestra época. Lo que sí les recomendaría, y he conversado con los muchachos que antes les decía que yo visito todos los sábados, voy a ver lo que juegan el indoor, es de no exagerarse. En no exagerarse, cuidarse más, porque incluso hoy en día la alimentación no es igual que la de hace algún tiempo atrás. Y dicen también pues, que en los licores la cerveza de antes fue mejor que la cerveza de ahora. No, esto no como broma, sino es una realidad. Y algunos en son de broma dicen que la cerveza de antes era de cebada y hoy día la cerveza es de máchica. Entonces, claro, esto como broma. Pero igual eso sería, o sea, el momento en que se llegue a controlar a la juventud en estas cosas, estaríamos haciendo una gran virtud. Y en eso están justamente, primero los padres de familia, luego las instituciones educativas y de hecho los entes deportivos, llámese liga, llámese federación, en el orientar a hoy que hay ya los juegos de alta, ¿cómo llaman? Los de alto rendimiento, con mayor razón. Porque ya un deportista que llega a alto rendimiento llega con un sueldito, ellos ya están ganando. Entonces, llegar allá ya es una gran cosa. ¿Y cómo? Destacándose en amateurs, ¿no? Destacándose primero en una competencia colegial, de ahí nace, una competencia, o a veces barrial, si no están en la educación, competencia barrial, competencia de colegio. Luego ya a nivel cantonal, representando en las ligas, lo que sea, luego a nivel provincial y así se va a nivel nacional y hay cuantos entonces que lo van ya a nivel internacional y a veces obtienen medallas de oro, plata en sus diferentes disciplinas, ¿no? Que el Ecuador lo tiene y lo tiene bastante. ¿Cree que se vuelva a dar que algún villanejo o algún coterráneo pueda jugar en primera división? Porque según lo que me han contado mi padre, que el señor Max Argudo ha jugado el fútbol profesional mundial. Creo que alguien más podrá llegar a hacer eso en la juventud. Sí, hay excelentes deportistas, excelentes. Hoy en día mismo estamos con el señor Calle, que está jugando en el Gualaceo. Yo le conozco al señor porque él se graduó en el José Benín Iglesias, el muchacho Calle. Y justamente, muy disciplinado el muchacho, muy disciplinado, igual en el hogar le encaminaron muy bien. Y mira cómo llegó, y este rato está en el Gualaceo. Si no está titular, pero así se comienza. Y es muchacho, y él tiene bastante para su porvenir. Y mire, y así, como un señor Calle, habrá cuantos más que pueden estar escondidos.
Porque ahora la coyuntura es más fácil poder llegar. Antes era muy difícil que un deportista de la ciudad de Biblián, de Cañar, eso llegue al profesionalismo. Pero sin embargo lo llegaron. Caso de Max Dargudo, claro, el Max Dargudo estudiaba en Cuenca, entró a la universidad, en la Universidad de Cuenca, y ahí le conocieron y por eso jugó él por la Liga de Cuenca. Y llegó a ser profesional, jugó creo unos 2 o 3 años como profesional en la Liga de Cuenca. Muy bien, ingeniero, queremos agradecerle su espacio. Vamos a dejarles en sus palabras finales cómo ha estado, cómo se ha sentido acá en este pequeño diálogo acá en Casilbeña. Bonito, muy distraído, en la cual se puede contar algunas anécdotas y de igual manera quedan algunas más, pero así es, justamente así es, se puede hablar y recordar lo que viene ese momento a la mente. Quiero agradecerle muy de veras a usted, William, y una vez más felicitarles al compañero, una linda iniciativa en este medio digital, y de corazón les digo, sigan para adelante, que Dios les debe ayudar. Nos fuimos. Queremos agradecerle nuevamente, ingeniero Jorge, a los amigos que nos están viendo acá en las plataformas digitales, también agradecerles e invitarles a una próxima edición en el otro perfil. Hasta una próxima edición. Muchas gracias.